Señal directa. Continuamos en Señal Informativa y agradezco a la maestra Edith Olivares Ferreto, quien está en el área de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, que nos tome una llamada. Esta organización está promoviendo una acción urgente para que el gobierno de México atienda un problema que se ha acentuado durante esta pandemia debido al confinamiento, que es la violencia contra las mujeres. Maestra, muy buenos días, gracias por tomar la llamada. Buenos días, Sonia, y buenos días a toda tu audiencia. Bueno, en efecto, acabamos de enviar una acción urgente, sí. Sí, ha sido un tema que ha surgido en los últimos días, pero que desafortunadamente también ha sido muy difícil de medir, ¿no? Sí, el tema de los incrementos de la violencia contra las mujeres está bastante documentado en todo el mundo. En México, en efecto, tenemos unos mecanismos para medir que son un poco complicados, porque bueno, tenemos una encuesta que mide la incidencia de violencia contra las mujeres, que se aplica cada 3 años, entonces bueno, no tendremos oportunidad de saber exactamente cómo se ha comportado el fenómeno durante la pandemia. Tenemos información indirecta sobre, por ejemplo, la Red Nacional de Refugios, con quien hemos trabajado en estas acciones, ha reportado un incremento sostenido en la cantidad de mujeres que requieren un refugio, pero además del incremento, pues tenemos una cifra muy alta de mujeres en México que, como sin pandemia, vivimos violencia. 7 de cada 10 mujeres en este país hemos vivido violencia alguna vez en nuestras vidas. Claro. Ahora, es evidente que ni los gobiernos en los estados ni el gobierno federal están haciendo algo distinto para atender este tema a lo que normalmente se hace, a pesar que ha habido señales del incremento en la violencia, ¿no? Sí, nuestra preocupación básicamente es que si hay algo distinto, y es algo no muy positivo, y es que no tenemos claridad sobre si va a haber o no reducción del presupuesto que se asigna a los programas para atender violencia. Es decir, desde el 23 de abril, que se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación suspendiendo los presupuestos que se ejercen para muchísimos programas presupuestarios, los programas que atiende el gobierno federal. Nosotras hemos hecho una carta abierta junto con X Justicia para las Mujeres, la Red Nacional de Refugios, bueno, nosotras Amnistía Internacional, a la que se sumaron 163 organizaciones, haciéndole la pregunta al presidente de la República y a la Secretaría de Gobernación sobre si están o no suspendidos los recursos presupuestarios para los programas que atienden violencia contra las mujeres. Y hoy, 8-9 de julio, no hemos tenido respuesta sobre si están suspendidos o no. Y en cambio, sabemos ya que, por ejemplo, el presupuesto de las casas de atención a la mujer indígena y afrodescendiente sí están recortados, suspendidos por el resto del año. Y bueno, en esta semana también hemos tenido noticia de que al parecer los recursos para alertas de violencia de género también están siendo suspendidos para algunas entidades federativas. Por eso decidimos desde Amnistía Internacional llamar a todo el movimiento internacional a que se sume a nuestra pregunta. Le preguntemos a la Secretaría de Gobernación si ha tenido información sobre si estos recursos van a continuar o no. Claro, que también quizá la renuncia de Candelario Ochoa a CONAVIN tendría que ver con los problemas que se están enfrentando para dar la cara ante el tema de la violencia en el país, ¿no? No sabríamos cuál es el motivo de la renuncia, y lo que nuestra posición también ha sido, independientemente de quién esté al frente de las instituciones, aquí hay un deber del Estado mexicano. Hay compromisos que el Estado mexicano ha adquirido y hay un deber del Estado de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres, que pasa por atender a las que viven violencia.
Y el otro señalamiento que nos parece muy importante es recordar que la ley de presupuesto, la ley federal de presupuesto, perdón, y responsabilidad hacendaria, señala que cualquier cambio que se haga al anexo 13 del presupuesto, que es el que se dedica a programas que atienden mujeres y programas que atienden toda la situación de desigualdad y violencia, tiene que pasar por el Congreso de la Unión. Y no ha pasado todavía una modificación, por lo tanto, estamos en una situación, digamos, de incertidumbre en torno al presupuesto que se asigna a los programas para atender violencia. ¿Qué significa y cómo opera una acción urgente? Sí, una acción urgente es nosotros enviamos a las personas que son activistas de Amnistía Internacional en todo el mundo. Tenemos más de 7 millones de miembros y activistas alrededor del mundo y enviamos a través de nuestro secretariado internacional a todos los grupos de activismo y a todos los países donde hay secciones de amnistía, que son más de 150, información sobre una situación que en este caso la sección mexicana consideramos que es urgente y les decimos que hagan solidaridad con nuestra preocupación enviando una carta directamente en este caso, a la Secretaría de Gobernación, haciéndole la pregunta respecto a si se van a disminuir o no los programas. Digamos que esto opera porque personas de todo el mundo se enteran a través de esta acción de lo que está sucediendo en México y hacen la solicitud. Hacemos acciones urgentes, digamos, no de manera demasiado frecuente, cuando hay personas en peligro, cuando hay personas privadas de libertad, que fue como surgió el movimiento, cuando hay ciertas cosas que consideramos muy urgentes. En este caso, nosotras en México, el movimiento, hemos considerado que esta es una situación de urgencia porque podría poner en riesgo la vida de miles, tal vez hasta millones de mujeres, si es que se suspenden los recursos, ¿no? Si es que, bueno, quiero ser como un poco más clara en que suspender los recursos es de facto suspender servicios, porque muy difícilmente un programa puede atender a mujeres que viven violencia si no tienen recursos. Y por eso es que el movimiento está siendo solidario con las mujeres mexicanas y esperamos que pues esto ayude a que el gobierno mexicano nos dé respuesta a nosotras, a todas las mujeres mexicanas y a las organizaciones que también se han sumado a esta acción. Edith, ¿han tenido o intentado un acercamiento con el gobierno federal, en particular, no sé, con la Secretaría de Gobernación, que es la que por tener sectorizado a CONAVIM tendría que ser el área que atendiera el tema? Sí, nosotras, después del 23 de abril que revisamos este decreto, en el conjunto con otras organizaciones, el 6 de mayo enviamos una carta abierta al presidente de la República y a la secretaria de Gobernación. A esa carta abierta se sumaron otras 160 organizaciones y tuvimos una reunión con la secretaria de Gobernación el 6 de mayo. En esa reunión estuvieron presentes las titulares de las dependencias que tienen a cargo los programas de atención a violencia contra las mujeres, estaba la titular de CONAVIM, estaba la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, estaba la titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, el INDESOL, estaba el titular de CIPINA, la titular de CONAPRED, de varias dependencias de la administración pública, estaba también el titular del INPI, por cierto, y en esa reunión se nos informaron dos cosas importantes. La primera, que ellas todavía no tenían información sobre si se iban a reducir o no los recursos. Quiero decir que lo que sucede es que el decreto presidencial no es claro en el nombre de los programas que tienen reducción de recursos. Entonces, el número 38 dice Programas de Defensa de Derechos Humanos. Y nuestra pregunta es si ahí están incluidos o no los programas que atienden a las mujeres en situación de violencia. La primera respuesta fue, nosotras tampoco tenemos esa información de parte del gobierno federal. Y la segunda fue, lo que sí sabemos es que el recurso de las CAMIS, las casas de atención a la mujer indígena y afrodescendiente, sí están suspendidos. Es decir, esa fue la primera señal que tuvimos de que sí se estaba afectando por lo menos un programa. Dijeron, no hay recurso para atender, se recortó ese recurso y no van a tener recursos por el resto del año
y del otro no sabemos. Entonces, el acuerdo de esa reunión, por el que la propia Secretaría de Gobernación emitió un comunicado, nosotras, las organizaciones Amnistía Internacional, X Justicia, las CANIS y la Red Nacional de Refugios, hicimos una conferencia de prensa el lunes siguiente y también emitimos un comunicado a medios. En esa reunión acordamos que un mes después tendríamos otra reunión. Esa sería una tentativa, esa fecha no se logró cumplir, no tenemos ahora fecha para otra reunión y justo es por eso que decidimos lanzar la acción urgente, porque no hemos tenido respuesta de gobierno y bueno, ya estamos en el 7º mes del año y no tenemos respuesta sobre qué pasa con el presupuesto. Yo quisiera solo hacer un señalamiento muy cortito, Sonia, y es que para dar como idea a la audiencia, del total de presupuesto de egresos de la Federación, menos del 2% es el que dedica el Estado mexicano a los programas que tienen a mujeres beneficiarias, que atienden violencia contra las mujeres, que atienden problemas de desigualdad, que atienden salud reproductiva, es decir, de todo el presupuesto, menos del 2% se dedica a los temas de género y de mujeres, y una proporción muchísimo menor a atender violencia contra las mujeres. Es decir, que por sí es un presupuesto significativamente bajo. Nos preocupa muchísimo que esté suspendido por el resto del año, que es lo que podría implicar el decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril. Híjole, qué panorama tan complicado, Edith. Muchas gracias, buen día. No, con muchísimo gusto invitamos a la audiencia a que revisen también la opción urgente y se puedan sumar a nuestra petición. Por supuesto, muchas gracias, Edith, buen día. Con muchísimo gusto, gracias, Sonia. Gracias, Edith Olivares Ferretto, del área de Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos con más información.